Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. Misión de observación electoral de la OEA en Guatemala recibe premio Wilson al servicio público. Conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Secretario General de la OEA reconoce el trabajo de la Santa Sede. Octavo diálogo anual de alto nivel entre la OEA y la Unión Europea. La misión de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos desplegada para las elecciones 2023 en Guatemala recibió el premio Wilson al servicio público, Wilson Award for Public Service, un reconocimiento otorgado por el Wilson Center para el trabajo realizado por la misión de la OEA, que a juicio de la institución ha luchado incansablemente para garantizar que se reconozca la voluntad de los votantes y no se interrumpa la transición de poder. El premio entregado en la gala del Wilson Center en Miami, en los Estados Unidos, fue recibido por el secretario para el fortalecimiento de la democracia de la OEA, Francisco Guerrero. En sus palabras de aceptación, el secretario Guerrero, a nombre del secretario general Luis Almagro, resaltó que este premio no es solo un reconocimiento al esfuerzo y dedicación de la organización, sino también un reconocimiento al valor y uso del multilateralismo y del sistema interamericano en la defensa y promoción de la democracia. Por su parte, el director del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral de la OEA, Gerardo de Icaza, quien acompañó la entrega del premio, agradeció el trabajo realizado por el jefe de la misión, el ex canciller de Paraguay, Eladio Loizaga, y valoró el trabajo de las y los 177 observadores que hicieron parte de la MOE-OEA en Guatemala y del equipo de la Secretaría General y del DECO por su incansable compromiso y labores desde el mes de febrero. Desde 1962, la OEA ha desplegado 314 misiones de observación electoral en 28 países de las Américas. Presentación en el Consejo Permanente de la Declaración Conjunta de las Naciones Unidas y la OEA sobre el derecho a la participación política de las personas con discapacidad en la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. El Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en adelante, CDPD, y el Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad en adelante, CEDIS, recordando que de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos, a tener acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país y a la libertad del voto. Que, en el ámbito internacional, la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece el compromiso para sus Estados parte de asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad, incluido el derecho a la participación en la vida política y pública, contenido en el artículo 29 de la CDPD, así como a votar y ser elegidos sin discriminación alguna por motivos de discapacidad. Que en la misma línea, en el ámbito regional, la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, CIADIS, fijó el compromiso para sus Estados parte de adoptar medidas para eliminar progresivamente la discriminación y promover la integración por parte de las autoridades gubernamentales y/o entidades privadas de las personas con discapacidad en el desarrollo de actividades políticas y de administración. Teniendo en cuenta que conforme al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16, para lograr la paz, la justicia y el fortalecimiento de las instituciones, es necesario garantizar decisiones inclusivas, participativas y representativas en todos los niveles, reconociendo que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. Observando con preocupación
A pesar de representar el 15% aproximado de la población mundial y de los compromisos internacionales, regionales y nacionales adquiridos por los Estados miembros de las Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos, las personas con discapacidad tienen una escasa representación en cargos electivos, en algunos países de apenas el 1% o menos. Considerando asimismo que las múltiples barreras a las que se enfrentan las personas con discapacidad para ejercer su derecho a votar, a ser autoridad de mesa o ser electas para cargos públicos incluyen, entre otras, los prejuicios y estereotipos que promueven la idea de que las personas con discapacidad no pueden ejercer por sí, no comprenden o no conocen el funcionamiento del sistema electoral, la institucionalización, la existencia de impedimentos de naturaleza constitucional, legislativa o reglamentaria que restringen el ejercicio de su autonomía, las declaraciones judiciales de interdicción y consiguientes imposiciones de curatelas, la inexistencia o insuficiencia de mecanismos de apoyo y de accesibilidad universal previstos por las normas electorales y la escasa relevancia que los organismos de fiscalización electoral dan al cumplimiento de las obligaciones nacionales e internacionales en materia de accesibilidad. Declaramos lo siguiente. 1. Los estados deben derogar las disposiciones que priven a las personas con discapacidad del derecho a igual reconocimiento ante la ley. Disposiciones sobre interdicción, las que restrinjan los procesos de toma de decisiones o expresión de la voluntad de las personas con discapacidad, así como aquellas que prohíben su identificación ciudadana y el voto. 2. Los estados deben desarrollar un sistema de apoyos que sea respetuoso del modelo social de la discapacidad, con enfoque de derechos humanos, de manera que la persona con discapacidad que así lo manifieste o requiera puede ejercer su derecho al voto o ser electa para algún cargo de elección popular, o bien para desempeñarse en igualdad de condiciones con las demás en sus funciones políticas o públicas, tal y como lo señala el artículo 29 de la CDPD. 3. Los estados deben garantizar que las personas con discapacidad cuenten con mecanismos de acceso a la comunicación e información completa durante todas las etapas electorales. Por ejemplo, postulaciones, campañas, capacitaciones, comicios o monitoreo, con criterios de accesibilidad universal, por ejemplo, subtítulos, lengua de señas, audiodescripción o lectura fácil, a fin de que se encuentren en posibilidad de ejercer sus derechos políticos de manera libre e informada. 4. Los estados deben garantizar y promover que las personas con discapacidad puedan postularse ante la autoridad electoral para competir por un cargo de elección popular, sea federal o local, en igualdad de condiciones que las demás personas, incluyendo medidas afirmativas de equiparación de oportunidades. 5. Los estados deben facilitar el derecho al voto de las personas con discapacidad, aplicando mecanismos de apoyo y ajustes razonables durante todo el proceso electoral, incluyendo el establecimiento del voto a distancia, sistemas de voto electrónico diferenciado, urna móvil, voto por correo, voto residencial, entre otros. El voto semipúblico, la presencia de apoyos e intermediarios para el ejercicio del derecho al voto. 6. Los estados deben garantizar la accesibilidad universal para que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos políticos, tales como servicios de interpretación de lengua de señas en todas las áreas, campañas, debates, análisis políticos,
el uso de tecnologías asistidas, accesibles y asequibles para todas las personas con discapacidad, materiales accesibles, señaléticas, iconográficas, claras, accesibilidad en las casillas electorales, cuarto electoral, adaptado, entre otros. Las anteriores medidas, previamente recogidas en la Guía Práctica para el establecimiento de apoyos y salvaguardias para el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, lanzada por el CEDIS en 2021, y en la Observación General número 1 sobre el artículo 12 de la CDPD, deben extenderse a la participación de las personas con discapacidad en organizaciones propias y que las representen, incentivando la participación de personas con discapacidad de zonas rurales y remotas, así como de personas con discapacidad pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas, afrodescendientes o que sean parte de cualquier otro grupo en situación de vulnerabilidad. El Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, reiteramos conjuntamente la vigencia y carácter vinculante de las obligaciones contraídas hacia las personas con discapacidad en tratados de derechos humanos dentro de los ámbitos universal e interamericano, y la urgencia de implementar las orientaciones antes mencionadas para aminorar la brecha de desigualdad en relación al ejercicio de los derechos políticos electorales de las personas con discapacidad. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, reconoce la contribución de la Santa Sede al trabajo de la OEA en áreas como el diálogo interreligioso, los procesos de paz, el cambio climático y la protección de la Amazonía y sus poblaciones indígenas. Octavo diálogo anual de alto nivel OEA-Unión Europea tuvo lugar en la sede de la OEA, liderado por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y el director gerente para Américas del Servicio de Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea, Brian Glynn. Durante el encuentro, las autoridades conversaron sobre la actualidad de Latinoamérica y Caribe y revisaron la cooperación regional entre ambas organizaciones. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada.